Buen día. A continuación voy a exponer el caso del sistema político italiano, recordando que Italia es un país perteneciente a la Unión Europea y que su constitución fue hasta 1861. Para empezar a abordar el tema, explicar el contexto histórico. Después de la caída del Imperio Romano, Italia se dividió en principados, ducados y la vertiente por una unidad crecía cada vez más, dado que los italianos compartían una historia en común, lenguaje, religión, así como características culturales. Fue hasta 1848 cuando el plan de el rey Víctor Manuel II de la Casa de los Saboya del Reino de Cerdeña al norte de Italia empezó a crecer junto con su primer ministro, Camilo Conde de Benso, y el militar Giuseppe Garibaldi. Ellos tenían como plan unificar a Italia, dado que la constante amenaza del exterior hacia la península era constante. Por su parte, Nápoles y Sicilia, que se encuentran al sur de Italia, estaban asediadas por los españoles. El norte estaba asediado por el Imperio Austrohúngaro en la provincia de Lombardo y Véneto, y Francia a su vez estaba apoyando a los estados pontificios. Fue hasta que la unidad por un constante creciente del nacionalismo y del romanticismo llevó a los italianos a que se diera la unificación, además de las constantes protestas que se habían estado desarrollando a lo largo del país, desde el norte hasta el sur de la provincia. Eh, El periodo de la unificación comprendió desde 1848 hasta 1870. Este periodo de la historia es conocido como el Risorgimento, dado que la resurrección de Italia como un estado unitario se logró hasta 1870, dado que los franceses apoyaban al papado. Las tropas que pertenecían en Roma eran francesas y estas no se podían entrar en una disputa, pero fue hasta la guerra prusiana con los franceses que las tropas de Francia tuvieron que salir de Roma, y fue aquí cuando se aprovechó para conquistar la última parte que quedaba de Italia. Por su parte, en el norte, en las provincias de Lombardo-Véneto, que estaban en manos de los austríacos, fue en la guerra franco de Francia con Napoleón III que se aprovechó esta oportunidad para retomar las provincias y anexarlas a Italia. En la Italia fascista, que es el periodo donde Benito Mussolini llega al poder, eh, empieza a haber una cohesión sobre el anhelo del antiguo imperio romano. Pero esto se da porque durante la Primera Guerra Mundial, a pesar de que Italia pertenecía a los aliados de la Triple Entente, cuando se hizo la repartición de las tierras conquistadas, a Italia no se le dio mucho. Entonces quedó en bancarrota, con un ejército desmoralizado, quedó muy mal después de la Primera Guerra Mundial, y con la llegada de Mussolini, el sueño y el anhelo por volver la gloria del imperio a Italia, ese imperio romano se quería volver a hacer, se empezó a tomar una nueva etapa en la historia italiana. Eh, el ejército aumentó, los territorios africanos fueron conquistados, y aquí el plan del imperio se empezó a materializar. Esto también se dio por los grupos nacionalistas que tenían el temor de la Revolución Roja de los bolcheviques de 1917 en Rusia. Tenían miedo de que el comunismo llegara a Italia, por lo cual el fascismo incrementó su poder. Eh, Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Italia pierde,
Los aliados la conquistan y se quedan aquí los estadounidenses, introduciendo así un nuevo marco jurídico para el nuevo sistema político italiano que viene a ser resultado de la segunda etapa del Resurgimiento italiano. El proceso de la reconstrucción durante la posguerra, la principal intención era promulgar una constitución que tuviera como eje central evitar un nuevo régimen autoritario. El temor porque se diera nuevamente el, el autoritarismo que tuvo con Mussolini llevó a que se creara una constitución con, con ideas liberales. La reconstrucción del Estado italiano después del colapso del régimen fascista fue difícil. Mussolini fue derrotado en el Gran Consejo Fascista y removido de su puesto por el rey Víctor Manuel III el 25 de julio de 1943. Italia estuvo ocupada por las fuerzas opositoras durante 20 meses y fue hasta el 21 de junio de 1945 cuando se empezó a tener un consenso para crear una asamblea constitucional, pero el 2 de junio de 1946 fue cuando se constituyó esta asamblea y 2 años más tarde se realizaron los primeros comicios parlamentarios. La intención de las élites liberales que históricamente habían estado en el poder en Italia desde la marcha sobre Roma en 1922 con Mussolini y la élite que quedó después de la caída del régimen fascista, eh, tenían intereses. Estos intereses llevó a que empezaran a deliberar poder, por lo cual el 25 de junio de 1944, después de consultar con el Comité de Liberación Nacional, los aliados emitieron un decreto con nuevas disposiciones para la conducta futura del gobierno italiano. También se llevó a cabo un referéndum para votar si la monarquía debía de seguir o era momento de optar por una república. Aquí el voto estuvo fraccionado, dado que en el norte ganó la república y en el sur la monarquía, pero obtuvo mayores votos la república, instaurando así un nuevo régimen político. En el artículo del decreto que se convocaba las elecciones para la Asamblea Constituyente, estas tenían el vínculo con el viejo orden liberal para crear una nueva constitución basada en el principio de soberanía popular, la cual iba a recaer en el pueblo. La constitución italiana tomó forma bajo una conciencia unitaria. Aquí vemos nuevamente que el país estaba en un proceso de unificación y aquí es donde ya se consolida, respetando los principios liberales democráticos basado en la soberanía popular, la igualdad jurídica, la Corte Constituyente, y todo esto se apoyó en el constitucionalismo contemporáneo que respondía a los modelos de estados democráticos. Se reafirman los principios liberales, los derechos del hombre, las libertades ciudadanas y la ley como algo supremo. Se incluyeron preceptos de democracia, que, estos, que esta iba a ser representativa atribuida al Parlamento, mismo que se encargaría de las funciones fundamentales de la dirección de la política, la legalidad de la acción administrativa, así como la división de poderes y la independencia de la Suprema Corte. Con la Constitución de 1948, el Estado italiano se regula, entrando en vigor el 1 de enero de 1948. Esta Constitución garantiza a los ciudadanos la igualdad sin discriminación de sexo, raza, religión o cualquier otra condicionante que tenga, las libertades de opinión, de difusión de pensamiento, por medio de la palabra, la prensa, la libre asociación, los medios de comunicación, la propiedad privada y la iniciativa económica, fueron puntos fundamentales que se rescatan y se resaltan en esta Constitución.
También se exige la fidelidad a la República. Como ya lo señalé anteriormente, el tipo de gobierno de Italia cambia de una monarquía a una república, pero este es un sistema mixto donde el presidente de la república va a ser el encargado del Estado y el primer ministro va a ser el encargado del gobierno. El jefe de Estado es elegido por un colegio electoral integrado por la totalidad de los senadores y diputados y por 58 representantes. El mandato de presidente es de 7 años y es posible la reelección para todos aquellos ciudadanos que tengan 50 años y gocen de sus derechos civiles, serán quienes puedan aspirar al, al cargo de presidente de la República. El actual presidente de la República Italiana es Sergio Mattarella, que reside en el Palacio del Quirinal. Las funciones de este es, es que va a representar la unidad y la continuidad de la nación. Promulgará leyes aprobadas por el Parlamento y goza la facultad de veto, firma decretos con fuerza de ley y adopta disposición relativa a referendos cuando se encuentre casos previos por la Carta Constitucional. Nombra al presidente del Consejo de Ministros. Recibe y acredita las cartas diplomáticas y ratifica tratados internacionales. Es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, presidente del Consejo Superior de la Magistratura, así como Consejo Superior de la Defensa. Este también puede declarar el estado de guerra y otorga honores al mérito de la República. Tiene la facultad de disolver al Parlamento, pero esto solamente se posibilita cuando queda supeditada la voluntad de las principales fuerzas políticas. A pesar de que se escucha que las facultades del presidente de la República son muchas, su papel es meramente protocolario, dado que este nombramiento simplemente va a ser para representar al Estado, mientras que por su parte el Consejo de Ministros y el primer ministro van a ser todos ellos que van a llevar la voluntad del gobierno. El papel político primordial del jefe de Estado es de que va a servir como un árbitro entre los partidos, va a procurar que se haga una coalición en el poder. A su vez, el primer ministro y el Consejo de Ministros son los encargados del gobierno. El primer ministro es quien va a dirigir la política general del gobierno y es el responsable de mantener la unidad de la dirección política y administrativa, así como organiza y coordina el trabajo de los ministros. Aquí vamos a encontrar que se va a formar en un órgano colegiado de apoyo al Congreso, que va a deliberar sobre el diseño de las leyes de iniciativa gubernamental, mismas que serán aprobadas por el presidente de la República. El gobierno puede dictar decretos y en caso de urgencia va a decretar leyes que van a estar supeditadas a la responsabilidad total del primer ministro. Una de las cosas que llama la atención como una anomalía del sistema político italiano es que sus ministros van a compartir funciones. Estas funciones lo que van a hacer es entorpecer al Estado y, y a su vez lo va a retrasar. Sin embargo, hay ministros que van a ser más importantes que otros. El primer ministro también es una de las cabezas más débiles de los gobiernos de Europa, dado que el diseño constitucional así lo hace. El sistema de partidos en Italia es multipartidista, pero el nivel de partidos políticos que existe son demasiados. Esto va a traer como consecuencia que para formar gobierno se requiera de la coalición y si el líder de la coalición es débil, el primer ministro lo será, porque este va a ser quien va a materializar el papel del primer ministro. Sin embargo, cuando la cabeza del primer ministro es fuerte y la coalición la mantiene unida y cohesionada,
el primer ministro italiano va a ser de las cabezas más fuertes. Este reside en el Palacio Chigi, que es la sede del gobierno de la República Italiana y residencia del presidente del Consejo de Ministros. Por su parte, el Parlamento consta de 950 miembros, de los cuales 320 son senadores, donde 315 son elegidos por medio del voto popular, libre y secreto, y 5 son de por vida, así como por 630 diputados. En Italia prevalece el bicamerismo puro, donde se representa la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Los miembros de la Cámara de Diputados se eligen por sufragio universal, directo y secreto sobre la base de votos expresado por todos los ciudadanos que hayan cumplido la mayoría de edad, que son 18 años. Todos aquellos que se quieran postular para estos cargos deberán tener 25 años o más. Los miembros del Senado de la República son electos con base regional por medio del voto directo y secreto de los mayores de 25 años. Entonces, aquí es donde se ve esta primer diferencia dentro del Parlamento. Para los diputados, las personas con mayoría de edad van a ser aquellas que los puedan elegir, pero a los senadores, solamente las personas que cuenten con 25 años o más van a elegirlos. También estas dos cámaras comparten poderes iguales. Y los 5 senadores que se van a dar por cargos vitalicios pueden ser expresidentes de la República, así como artistas, científicos o cualquier otro intelectual o persona sobresaliente que obtenga los méritos de la República. El periodo de la legislatura es de 5 años, aunque el presidente de la República puede disolverla antes para llamar a elecciones anticipadas. La elección de ambas cámaras se da el mismo día. El Parlamento italiano cuenta con poderes adicionales que están reunidos en un colegio electoral. El presidente de la República escoge un tercio de los miembros del Tribunal Constitucional y de la Suprema Corte de Justicia, y el resto los elige el Parlamento. Uno de los aspectos peculiares que presenta el sistema italiano es el bicamerismo puro, como ya lo he mencionado, pues aquí ambas cámaras cuentan con poderes iguales, lo que trae como consecuencia que las leyes tarden en aprobarse porque una cámara no las puede aprobar. El poder judicial, por su parte, es el poder independiente. Este simplemente va a respetar la Constitución, la autonomía y la independencia de su institución. Los jueces están sujetos a las leyes y actúan en nombre del pueblo, y se les puede distinguir de acuerdo a las tareas que van a realizar, que son inamovibles, y únicamente el Consejo Superior de la Magistratura o su presidente tienen la facultad de suspenderlos. La justicia italiana puede ser civil, penal, administrativa o contable, donde la administración contable se va a dar por tribunales administrativos regionales en grado de apelación del Consejo del Estado. Estos residen en el Palacio dei Mariscali. La Corte Constitucional tiene la función principal de aplicar las leyes y las normas que establecen rutina las actividades del Estado. También tienen la facultad de decidir entre las disputas institucionales del Estado. De mismo modo, se ha delegado la imputación en casos que involucren al presidente de la República, al primer ministro o a sus ministros. Está facultada para intervenir en la polémica de los poderes del Estado, así como en la controversia entre el Estado y las regiones, y viceversa. La Corte Constitucional está compuesta por 15 jueces, de los cuales una tercera parte es nombrada por el presidente de la República y la otra es designada por el Parlamento, y una última parte
es nombrada por la Suprema Magistratura, donde podemos ver que la Corte Constitucional aquí sí se involucra al poder legislativo y ejecutivo. A su vez, la administración local nos dice que Italia está dividida en regiones, provincias y comunas. Cada una de estas van a tener poderes autónomos. Se van a regular conforme a sus costumbres, conforme a lo que más les convenga, sin afectar a la constitución de la nación. Las regiones son territoriales autónomas, con fines generales y políticos, dotadas de personalidad jurídica y sujetas al control estatal. También se tiene que hacer la distinción de que el norte de Italia está más industrializado, cuenta con una mayor ingresos económicos, lo que hace y provoca una marginación en comparación al sur de Italia. En el sur de Italia, la única ciudad importante que sobresale por ser la segunda más poblada y con mayor cantidad de servicios es Nápoles. En Italia hay 20 regiones. Cada región tiene su estatuto propio porque establece las normas para su organización interna en armonía con la Constitución y las leyes de la República. Aquí las provincias van a ser también autónomas y cuenta con 95 provincias y 8.074 comunas, que son entidades territoriales autónomas con órganos periféricos estatales y regionales a través de los cuales se lleva a cabo la descentralización administrativa. En comparación con el caso mexicano, la administración pública italiana se dice que es descentralizada, lo mismo que en el caso mexicano, pero en la práctica muestra un grado alto de centralización. Por su parte, el sistema electoral italiano, que viene dado por una constante de reformas, nos dice que el proporcionalismo puro que prevalece desde el fin de la Segunda Guerra Mundial fue modificado en 1992 para dar lugar a un sistema mixto que pretende otorgar mayor estabilidad política. Pero esta estabilidad política va a ser algo contrario en comparación al sistema de partidos, dado que el sistema de partidos es multipartidista y la cantidad de partidos políticos que hay en Italia es tan grande como en distintos tratados teóricos hemos visto que el multipartidismo provoca una inestabilidad para la política interna del país. Aquí el sistema de partidos, igual que en México, es quien cree y quien se cree el protagonista de la democracia italiana. Lo más importante de la transformación entre el viejo y el nuevo sistema tras el fin de la Segunda Guerra Mundial fue el dinámico crecimiento de los partidos políticos, llegando a tener Italia hasta 50 partidos políticos. Durante 5 décadas el sistema de partidos italiano ha sido considerado como multipartidista en virtud de que ninguna organización ha logrado por sí misma ganar la mayoría absoluta en las cámaras legislativas. Y aquí regresamos al caso del primer ministro. Si el primer ministro, que es el líder del partido, no logra una coalición fuerte, esto va a entorpecer las funciones del primer ministro y va a hacer que éste sea débil por las constantes disputas que se van a dar entre los líderes de los distintos partidos por ver quién va a ser, quién va a estar a cargo del poder. Entonces aquí este es el problema del multipartidismo italiano. La partidocracia, que es el régimen en el cual el poder recae sobre las burocracias partidistas y no propiamente en las instituciones políticas que señala la Constitución de 1948, va a traer como base que el sistema de puestos públicos entre los partidos coaligados se impongan no por las necesidades reales, sino por los intereses de la administración pública. Los arreglos a los que llegan las coaliciones han impedido la alternancia en el poder, además de que propician un financiamiento
oculto de los partidos y una distribución negociada entre ellos en puestos de los organismos estatales y paraestatales. El clientelismo político es una práctica que se da particularmente en el sur de Italia, dado que las necesidades económicas del sur son bajas, son vulnerables. El clientelismo se aprovecha para crear un vínculo entre el patrón y el cliente, en la cual el patrón va a dar dinero, va a dar regalías al cliente a cambio de su voto. Entonces aquí vemos que el problema del clientelismo político va a ser que la democracia italiana esté lejos de consolidarse. Los principales partidos políticos italianos en la actualidad son la Liga Norte de Salvini, Movimiento 5 Stelle y Forza Italia de Berlusconi. Aquí lo que vamos a encontrar es que los empresarios empiezan a tomar partido y crean sus propios partidos. Estos tienen la idea de que los partidos políticos han sido corruptos, de que la política ha secuestrado pues a los partidos, pero lo que ellos representan es exactamente lo mismo. Aquí estos tres partidos, la Liga Norte, el Movimiento 5 Stelle, la Forza Italia, representan los intereses individuales antes que los intereses públicos. El Movimiento 5 Stelle es porque las 5 estrellas en la calificación de hoteles o restaurantes o cualquier otro establecimiento se califica con las 5 estrellas aquellos que son de alta calidad. Entonces la idea de este movimiento es que ellos tienen esa alta calidad que va a garantizar que los ciudadanos encuentren en ellos representantes verdaderos. También la constante crecimiento de los nacionalismos alrededor del mundo nuevamente, como es en Hungría, en Estados Unidos, en México, Gran Bretaña, Turquía, llega a Italia y quien va a representar esto es la Liga Norte de Salvini. En coalición con la Forza Italia y el Movimiento 5 Stelle van a mantener secuestrado todavía la vida pública de los italianos. Aquí se dice que los partidos políticos son los grandes protagonistas de la democracia, pero también tenemos que distinguir que la participación política que se da de los ciudadanos es la que va a garantizar una verdadera vida democrática y una transición que se dé de forma pacífica. Esto sería todo por la exposición del sistema político italiano.